Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Tertulias del Juego Cósmico transmitido por Radio Mantra FM 91.9. Mi nombre es Natacha Enríquez Paneico y me encuentran como @viajes de Nacho. También les invito a suscribirse a la web www.eljuegocosmico.com, donde van a encontrar herramientas para crecer en independencia espiritual y energética. Recuerden que tienen disponible el WhatsApp de la emisora Mantra FM, que es +54 911 58 320 669. Hoy tenemos como invitada a una compañera de caminos, de camino del alma, muy querida y respetada. Ella es arqueóloga e investigadora ufológica, así que bueno, vamos a darle la bienvenida a Isabela González desde Chile. Hola Natacha, gracias por invitarme a tu programa. Bueno, claro, como decía Natacha, soy arqueóloga, también soy investigadora ufológica y todo me especializo en las partes del contactismo, también mitología, todo eso, lo que vamos a Eh, ver hoy. Excelente. Entonces, hoy justamente vamos a aprovechar todo el conocimiento que tiene Isabela acerca de la historia del planeta Tierra desde la mirada del contactismo. Así que vamos con esa primera aclaratoria, Isabela. ¿A qué nos referimos con contactismo? Bueno, el contactismo es como, no es que hay varias categorías de avistamiento, hay el primer tipo, segundo tipo, tercer tipo. Allen Heine estableció estas categorías ya que él es como el padre de la ufología, por decirlo así, de la investigación ufológica. Esto caería en la categoría de cuarto tipo porque ya hay una interacción entre la persona y el ser que lo está contactando. O sea, hay a veces hay diálogo, a veces hay una interacción, entonces, y hay diferentes tipos de contacto. O sea, no hay solamente como ahora mayoritariamente publican mensajes y ponen canalizado. En realidad hay varios tipos de contactos y a través de la historia han habido varios tipos. Por ejemplo, más común el tipo físico, que es un contacto físico, donde están despiertos. Luego están los contactos tecnológicos, que hay contacto a través de radio de onda corta, como el caso de la isla Friendship, también amicicias se comunicaban de esa manera. También en 1948 más o menos había también comunicación por radio de onda corta. También hay comunicación telepática, que no es canalización, porque la canalización es como el medium, cuando el medium permite que el ser llegue y se tome el cuerpo y habla a través de esa persona, con su voz, gesticulando incluso, como el caso de Crayon, que son los casos más famosos, Bashar también, eso sería canalización. O sea, un mensaje telepático que uno lo escucha de mente a mente, eso no sería canalización. Aunque últimamente la gente le pone canalización a esos mensajes, pero y no especifica si es que la persona lo está escuchando en su mente y luego lo repite, porque también está el dictado telepático, cuando se escucha una voz que dice, escribe lo que te voy a dictar, lo que te voy a decir. Entonces eso también es una telepatía, un dictado telepático, pero no es canalización. Canalización es cuando usan tu cuerpo para hablar. Y, 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 y también está la escritura automática, que la escritura automática es como lo mismo también, es como que se apoderan de tu mano y escriben por ti. Entonces, de esa manera, incluso la gente no sabe lo que está escribiendo y empieza a escribir, empieza a escribir, empieza a escribir. Y es porque es como una semi-canalización porque están ocupando la mano para escribir. Luego también están las visiones remotas, que también que tiene que ver también con telepatía, porque ahí es cuando uno escucha la voz en su mente, pero también lo ve. Y a veces se ve mucho rato, a veces se ve como destello, que de repente se ve
la imagen del ser, del emisor que está mandando el mensaje. Y también otros tipos son los llamadas descargas, que son como que enviaron información directamente a tu cerebro, o sea, como que los conocimientos que tienen lo envían directamente en bruto al cerebro, a veces con intención y a veces sin intención, donde hay varios casos de eso que no son del contactismo, sino que son más de abducciones, pero como que ocurre ese mismo intercambio, de alguna forma el ser humano como que absorbe la información que está como en el aura del ser y como la absorbe solamente como una información en bruto, como que la aprendió de memoria, una cosa así, pero no la Claro. entendió. Entonces, no, eso mismo ocurre con estas descargas de información, que también estos seres extraterrestres o no, también tienen esa capacidad de enviarte, responderte respuestas que son largas, en vez de hablarlas, la envían directamente la información de lo que ellos saben. Es Ok. como una manera de... Y el otro tipo de contacto que es lo que no, los ufólogos, los investigadores no se meten mucho ahí, que es estos contactos que ocurren a través de los sueños. Y ahí, claro, ahí yo diferencio dos tipos de contacto, que es el contacto etérico y el contacto astral. Y bueno, el contacto etérico es que ahí se diferencia porque son dos planos distintos, ¿no? Que la gente tiende a juntar los dos y a ponerlos todos en el astral, pero en realidad serían dos. Por ejemplo, el etérico es como más cercano al físico. La gente incluso puede confundir que tuvo un contacto físico y en realidad fue un contacto etérico, porque es muy difícil de distinguir, pero los colores son más vivos, se siente más, es como ver todo más HD que el mismo plano físico. Se siente más, se sabe más, incluso hay más energía, se escucha más lejos, se ve todo más claro. Y eso ya, y también hay como una campana de silencio, o sea, antes del contacto mismo, como que todo se va a cero, o sea, el ruido de fondo, el ruido de los pájaros, el ruido de los autos se va como a cero. Y ahí después se produce el contacto. Y eso son indicativos de que el contacto fue en el etérico y no fue en el físico. O sea, incluso te pueden meter del físico al etérico con esos chendras que decían que producía la misma nave, que sería pasándote físicamente al etérico, pero no estaría funcionando el etérico, en el etérico si o sea, en el etérico, en el físico. En el físico, otra gente no vería lo que está sucediendo, o te vería congelado. Mucha gente como que queda como congelada, mientras en el etérico están sucediendo las cosas. Y en el Ok. astral, ya el astral es como ya como un sueño menos lúcido y que, claro, y que la mayoría de las veces cuando uno despierta se da cuenta que tuvo un sueño y habló con algún ser. Entonces, más o menos así serían los contactos. También hay varios contactos tecnológicos y por eso ya va a desmenuzarlo. Ok, bueno, como acabamos de escuchar, es amplio. Y una cosa no quita la otra. Hay personas que están teniendo unos contactos a nivel físico y también están recibiendo paquetes de información, etcétera. Es decir, todo lo que nos acaba de explicar Isa es porque todo eso ha sucedido a diferentes personas a lo largo de nuestra historia y no estamos hablando solamente de nuestra historia reciente, sino desde que el ser humano, digamos, ha empezado a tener interés por contactar a lo que está más allá de esta realidad. Y los seres de más allá de esta realidad han tenido pues siempre interés también en mantener un contacto con la raza humana del planeta Tierra en distintos momentos de diferentes formas. Eh, Fíjate, Isa, sabemos que el estado profundo desde hace no 100 años, sino desde hace miles de años, ha estado interesado en distorsionar nuestra historia, distorsionar al ser humano todo lo que realmente ocurrió antes de lo que esté viviendo en el presente. Entonces, han eh,
nos han borrado la memoria, literalmente, es decir, han evitado que nosotros recordemos civilizaciones anteriores a la nuestra. Estamos hablando de Mu, Lemuria, Atlántida, el Egipto estelar, la China estelar. Todo eso nos los han ido borrando. Evidentemente, con el último diluvio se hizo mucho más fácil todo este borrado de memoria por un cambio de frecuencia, por la tecnología que colocaron allí en la Luna, etcétera. Ahora, realmente, digamos, de hace 15.000 años hacia acá, o 12.000 años hacia acá, también han destruido bibliotecas, las han quemado, las han destruido. Los que han tenido acceso a libros que han sido escritos por personas que han tenido justamente contactos, han buscado hacerse de esos libros o de esas escrituras o de esas tablas de lo que sea, de toda la forma como han buscado transmitir información hacia el futuro para conservar ese conocimiento. Entonces, bueno, el Estado profundo verdaderamente ha hecho un muy buen trabajo, ahí sí definitivamente tenemos que aceptarlo. Y estamos en este momento, en el momento de comenzar a recuperar esa memoria de nuestro origen, eso que verdaderamente hemos realizado, hecho, lo que ha sucedido en el planeta, porque hasta que nosotros como raza no logremos recuperar esa información, sí, esa historia, no podemos realizar nuestro destino, porque no estamos ubicados en nuestro rol, ni en el planeta Tierra, ni con respecto a el universo. Estamos totalmente perdidos en ese sentido. Ahora, dado que tú justamente eres arqueóloga, a pesar de que los libros están muchas veces distorsionados, la información que llega también, las canalizaciones, etcétera, porque en una buena medida hay un filtraje por parte de la mente de quien es contactado acerca de lo que está recibiendo. Si una persona es muy religiosa, lo que sea que esté recibiendo de información, lo va a traducir de forma religiosa. Y así con los contactos en general. Hay unos más puros que otros, pero eso es lo que tiende a ocurrir. Ahora, ¿qué pasa con la arqueología? Porque la arqueología muchas veces no la han podido ocultar. Está ahí, están las piedras gigantes, están las estructuras, están... Y dices, ok, bueno, explícame esto. O sea, ¿cómo llegó esto aquí? ¿Qué nos puedes hablar de ese tema? Bueno, en la arqueología tenemos, claro, el Cabal también está metido en ocultar sobre todo cosas en la arqueología. Está el Instituto Misionano, que es el que se encarga como de tratar de poner como una narrativa oficial arqueológica. Y claro, lo que se sale de la narrativa oficial ya le empiezan a decir como arqueología alternativa o no le dan financiamiento para que se hagan sus investigaciones. Por ejemplo, claro, hablando de Egipto, tenemos la esfinge que según estudios arqueológicos y estudios geológicos, no tiene la edad que nos dicen. Debería tener unos 25.000 años, así de tajante. Y claro, aquí también en Sudamérica está la Puerta del Sol, está el monolito del Sol, que supone que se tiene que alinear con la Puerta del Sol. Entonces, si alguien hace un estudio arqueoastronómico para ver cuándo se alineaba eso, da muy atrás, también da como unos 26.000 años, más o menos así. Entonces, tenemos varios monumentos que nos dicen de que hay una historia mucho más antigua de la que se cuenta. De hecho, ellos tratan de ocultar que habían civilizaciones anteriores. Atlántida la ponen como un mito, Lemuria también la pone como un mito, cuando incluso en la geología ya sí se sabe que habían grandes porciones de tierra, continentes que se hundieron y han encontrado vestigios de eso. Claro, no lo dicen como que hayan sido tecnológicas y todo eso, pero hay muchas cosas que nos dan cuenta de que habían civilizaciones anteriores y que eran más avanzadas que ahora. Incluso tenían unas técnicas que ahora no pueden replicar. Tenían manera de mover grandes trozos De de, piedra.
de piedra, incluso sabían cómo moldear la piedra de alguna manera, tenían una manera de poder como derretirla y poderla moldear para que quedara justo y luego se secara, y ahí quedaba totalmente, encajaba perfecto. O sea, Eso tenían como también, láser, tenían algún tipo de láser para poder hacer sí. ese tipo Y de... también tenía, claro, tenían algunas tecnologías que es difícil de que sea como cuentan de que no, de que apenas tenían herramientas líticas, todo eso. Claro, lo de las herramientas líticas sí hubieron algunos pero eso como que pasó después de catástrofe, o sea, vinieron glaciaciones, entonces empezó a perder la tecnología y claro, los Neandertal, por ejemplo, los Neandertal eran más inteligentes que los Homo sapiens. Los Neandertal tenían, hacían su ropa con botones, tenían botones, tenían botas con caucho, era muy moderna, si uno ve el diseño de la ropa era como muy parecido al diseño de las chaquetas de ahora, por decirlo así, con botones y todo eso, aunque no tenían cierre, pero tenían botones. Entonces, y también tenían métodos de talla, de lítica, que en Homo sapiens nunca pudo dominar. El método de Levallois era un método muy difícil, que se necesitaba una comprensión, un cálculo muy grande, porque era como que uno tomaba un guijarro entero y empezaba a golpearle exactamente donde tenía que golpear para que salieran las lascas exactas. O sea, no era como que uno iba, no, como que planificaba desde el principio cómo iba, dónde tenía que golpear. Y el Homo sapiens nunca tenía esa técnica. Entonces, también si uno encuentra herramientas con esa técnica, uno sabe que son hace 400, 500 mil años. Wow, que es bastante. Claro, y aquí en Chile hay sitios de neandertal de 400, 500 mil años, pero como está el cabal metido, entonces no quieren eh, dar a conocer esa historia. Y sobre todo lo de Sumeria, claro, tampoco quieren primero eh, los quieren poner como que eran dioses, así nomás, que no, que eran extraterrestres, cuando está muy descrito en las tablillas la tecnología que usaban, cómo tenían naves, cómo viajaban para allá, para acá, en el Mahabharata también. En el Mahabharata está ahí cuenta como la historia de la Tierra pre-invasión, invasión y post-invasión. O sea, claro, cómo vivían antes, cómo había tecnología, no en todos lados sí, pero había tecnología en algunas partes de la Tierra, y cómo después vino la invasión y tuvieron que... Hablamos un momentico de esa invasión. ¿Cuáles son justamente, cómo podemos darnos cuenta de que en efecto hubo una invasión y esa invasión significó de alguna forma un reseteo para la humanidad y un ocultarnos todo lo que había ocurrido o a partir de ciertas fechas justamente para evitar que nosotros recuperáramos eh, ese conocimiento acerca de nosotros mismos y nos empoderáramos, porque lo que querían era, lo que han querido y lo que han logrado hasta ahora es una dominación, una esclavitud, etcétera. Entonces, hablemos de allí, de esa parte de la invasión. ¿Cuáles son quiénes son los invasores y han sido las consecuencias de esa invasión? Bueno, en las tablillas sumerias y también en el Popol Vuh y en Mesoamérica, los toltecas, cuentan sobre estos que vinieron desde el cielo. Claro, ya Anunnaki significa eso, significa la gente del cielo, la gente que vino del cielo a la tierra, porque le decían a la tierra, le decían como ki, o sea, como... Entonces, claro, hay registros como, por ejemplo, el desierto de Gobi, en el desierto de Gobi hay como registro de que ahí hubo como una explosión del Nuclear. tipo atómica, nuclear. También está esta ciudad llamada Mohenjo-Daro, que también
hay vestigios de que le cayó una bomba enorme y lo pulverizó todo. Entonces, y en los mismos registros del Mahabharata y de los libros antiguos de la India, hablan de estas guerras y de cómo se usaban estas bombas que iluminaban todo, después dejaban como que no creciera nada. Entonces, hubieron como enfrentamientos. Entonces, de eso sí hay como, hay radiación, hay desiertos que se convirtieron, hay vestigios de eso, de que hubo una tecnología superior a la que tenían los que estaban viviendo ahí que destruyó todo. Entonces, estos serían como los Anunnaki que vinieron acá a la Tierra, ahí, bueno, ahí para reconstruir cómo llegaron, ahí el contactismo, los contactados, los extraterrestres mismos cuentan la historia de la Tierra, que hablan de que ellos primero vinieron como en son de paz. O sea, como que nosotros venimos aquí porque estamos mal, necesitamos estar aquí, nos dejan quedarnos aquí, y se quedaron acá y empezaron como a hacer sus labores, empezaron a hacer supuestas labores mineras, porque también ellos ocupaban mucho el oro para las naves y un montón de otras cosas. También trajeron sus propios esclavos, sus propios trabajadores, después hubo una revuelta, y ahí cuando vino la revuelta, claro, ahí le dijeron, pero deberíamos ocupar los que están viviendo acá. Claro, en principio entraron como muy pacíficos, haciéndose como los refugiados acá, y después como que cuando ya estaban bien instalados y ya sabían bien los puntos débiles, empezaron a atacar a los demás. Y ahí como que se desató una invasión. Claro, ahí los diferentes contactados, algunos lo cuentan de una manera, otros lo cuentan de otra, y ahí tiene que ver con la creación de aquí vienen los mitos creacionales, donde, por ejemplo, en el Popol Vuh y lo que cuentan la Toltequidad, cuentan muy claramente de que habían cuatro humanidades hacia atrás. Entonces cada sol había una humanidad y la última era del quinto sol, y ahí cuentan de que habían dos hermanos, bueno, en realidad eran cuatro, pero dos hermanos como que eran medio enfrentados, que era Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, que sería como el símil de Enki y Enlil. Y entonces ahí Quetzalcóatl, ahí baja incluso al inframundo, al Xibalbá, donde estarían los huesos de la humanidad anterior, y él primero hace varios intentos, no le funcionan, y en el último intento como que mezcla su sangre con la de los huesos, y de ahí le funciona y se crea la humanidad del quinto sol, que sería esta humanidad que estaría como modificada. Y claro, en los mitos sumerios, claro, él también hace varios intentos. Por ejemplo, el primer intento fue Adapa, pero Adapa era como demasiado inteligente, y Anu, que era el rey y el padre de él, no le gustó que fuera así, que fuera tan inteligente, aunque no quería que lo destruyera. Así después lo tenía así como un consejero, alguien, pero él decía que quería la humanidad bastante dócil para que no se rebelara, incluso nos quería como grises. Y Enki le dijo que no, que eso no se podía hacer. Entonces ahí, claro, ahí empezaron eh, a manipular en la genética hasta dejar solo dos hebras del ADN. Y eso nos bajó mucho las habilidades que tenían las humanidades anteriores, tanto la Atlante como la Lemuriana, y Háblanos, la más antigua. háblame de los elfos, de la raza élfica eh, que se desarrolló en el planeta y que eventualmente esa raza fue trasladada a lugares como Pléyades. Por favor.
Bueno, la raza élfica fue como una creación también de los mismos Namlu, porque los Namlu fueron creados por los diseñadores de vida, los ingenieros cósmicos, cuando estaban las guerras de Lira y la Tierra estaba pasando por procesos. Bueno, aquí hay varias versiones diferentes a los contactados, pero más que nada, como yo he ido sacando conclusiones, sería de esta manera. Entonces, decidieron crear, rediseñar la Tierra como una biblioteca viviente. Y a la vez decidieron crear algo nuevo, o sea, mejorar el tipo lirano, lo mejoraron a un lirano mejorado. Entonces, este ser, el Nanlu, bueno, ahí hay varias versiones de cómo surgió. A veces dicen que sí fue planificado, otros dicen que no fue planificado, que en realidad planificaron solamente crear la biblioteca viviente y la misma tierra de repente como que dio a luz a un montón de seres que no sabían cómo había sucedido, pero eran como del mismo diseño tenían el mismo poder de los diseñadores de vida, pero tenían un poder adicional, que también es destruir, o sea, de destructores de vida y de creadores de vida. O sea, tenían el poder de la creación y la destrucción. Entonces era algo que no existía, era una mejora y también era multidimensional los Namlu. Entonces lo hacía un ser totalmente omnipotente que podía hacer y deshacer, crear, descrear. Entonces, Pero estamos eh, hablando todavía a nivel energético, etérico, y claro, entonces después entonces los Namlu serían los que sería lo que origina eventualmente a la raza élfica. sí, ellos, claro, después ellos, como también son creadores, empezaron también a crear y una de las razas fueron la raza élfica, que también la crearon y que ellos como que siempre están como para evolucionar, están como atados o pendientes del terrestre mismo. O sea, que ellos los ayudan a evolucionar, no pueden como evolucionar solos, por decirlo así. Entonces, claro, ahí se creó la raza élfica y después de esta misma raza pues emigró a Playa. Ok, wow. Claro, Bueno, entonces ajá, claro, entonces Pleiades tendría parte de los terrestres también. Y claro, también hubieron algunas migraciones de liranos que llegaron acá refugiados y que después de nuevo, después estos liranos se fueron a Pleiades cuando vino el conflicto de la invasión, porque fue grande, porque no solamente fueron que atacaron la Tierra, o sea, la conquistaron, sino también conquistaron Marte. También estaban escondidos dentro de Marte y después atacaron la superficie. Porque, ok. claro, en ese tiempo Venus, por ejemplo, era base de los pleiadianos. Los pleiadianos también estaban con sus bases militares y viviendo en Venus. Entonces, por eso ahí viene todo eso de que el Sol también sería parte de Pleia. Claro, nosotros, nuestro sistema solar forma parte del sistema de Pléyades, aunque nosotros, digamos, no lo estamos viendo, porque no estamos viendo el panorama completo, ni los ciclos, ni los movimientos astronómicos que ocurren en relación, por ejemplo, a Alcione, a el sistema de Pléyades con respecto a nuestro Sol. Pero en efecto, eso es la información que yo tengo también. Sí, y varios pleiadianos ya estaban viviendo en el sistema solar, vivían en Venus, también vivían en la misma Tierra, hicieron su hogar ahí, habían varias colonias, claro. Entonces, aunque no había como bases militares fuertes en la Tierra, habían como bases militares fuertes en Venus, no como que no se dieron cuenta de la filtración y que eso de aquí y aquí uno entra como ya en la historia galáctica. Y eso no podemos encontrar en la Tierra, si no empezamos a ver, por ejemplo, la mitología griega, por ejemplo, sale claramente que Orión persigue a las Pléyades y Zeus como que como para salvarlas llega y las transforma
en la constelación de las Pléyades, como que la sube al cielo. Entonces, esa historia de Orión persiguiendo a las Pléyades, eso sí sucedió. O sea, los de Orión invadieron Pléyades y estuvieron mucho tiempo ahí, y que ahí viene la confusión de por qué los Anunnaki se dicen a sí mismos pleiadianos, o se ponen 7 estrellas, y a muchos creen que los Anunnaki vienen de Pléyades, que los pleiadianos no existen, según algunos divulgadores actuales, y es porque ellos invadieron, ocuparon Pléyades durante miles de años, y hubo una gran resistencia pleiadiana de los que lograron escapar junto con otras estrellas que habían sido invadidas después y después se liberaron. Sirio, Aldebarán y otros más se juntaron para hacer la resistencia y hacer los intentos militares de liberar Pleiades. Y ahí instauraron toda una monarquía. Claro, ahí entonces a través del contactismo podemos saber más o menos esa historia, pero también a través de la arqueología, en la mitología, se cuentan esta historia de Orión versus Pléyades, y también todo lo que tiene que ver con las alteraciones de los pleiadianos con los terrestres, con los humanos. Tenemos a los Hopi, aquí en Chile tenemos a los mapuches que hablan de Venus, hablan de Pléyades, de cómo interactuaban, cómo algunos venían incluso de allá, el alma de ellos vendría algunos de allá. Y los Hopi, está la historia de los Anasazi, por ejemplo, que ellos cuentan que los Anasazi son como los ancestros de ellos mismos, de los Hopi. Y ellos, ahí, claro, en las pinturas rupestres cuentan cómo fueron atacados y casi diezmados por una raza así, parecía como algunos eran como grises, otros eran como reptil, y estaban dibujados en las paredes. Y claro, y la arqueología nos muestra de que fue terrible porque eh, se encontraron como que se los comieron, entonces hay algunos, entonces si la arqueología no tiene en cuenta que hay otra raza y que Claro, creen que no solamente entiende. fueron humanos, se van a decir de que hubo una especie de canibalismo y las dos, y Claro, dos grupos empezaron a comer entre sí. No claro. van a entender de que en realidad fue un ataque de una raza, y que incluso está dibujada en las paredes el aspecto físico de esa raza que lo estaba amenazando. Claro, y se los está comiendo, y y violando, y etcétera. claro, y ellos se tuvieron que ir a los acantilados a vivir. Muy difícil llegar ahí, y entonces se pusieron a vivir ahí para resguardarse. Claro, los Hopi sí tienen como la historia real de lo que sucedió ahí. Y ellos cuentan de que fueron salvados por gente que venía de las playas. Mm, Así claro, lo cuentan, de que estaban siendo diezmados por esta raza de tipo reptil, y los pleiadianos los rescataron finalmente. Y bueno, y, ok. todo, y los que quedaron después se convirtieron al final en los Hopi, que ellos, por eso dicen de que ellos, algunos se dieron cuenta de que son almas también pleiadianas que quedaron acá atrapadas antes de que se pusiera la luna y todo eso, y que también descienden de los que se salvaron por intervención pleiadiana. Y claro, hay varias, y ahí, bueno, incluso en Grecia también hablan de los taigetianos, que sería una de las estrellas de las Pléyades, como también intervenían eh, cuando los humanos no podían luchar contra ese poderío, porque no tenían La tecnología, claro, claro. la tecnología, y los reptilianos, los draconianos son como los máximos guerreros del universo. O sea, los pleiadianos y las razas humanas estelares son los que hacen el contrapeso, pero ellos son formidables, formidables en batalla y en todo. También los Ulmas también le hacen el contrapeso, y esos son como la raza que teme los reptilianos. Entonces, y hay varios contactados que cuentan de eso. Ok.
Bueno, yo espero que ustedes se den cuenta de que Isabela es una biblioteca galáctica viviente. Ella tiene muchísima información. Hemos estado en contacto por muchos años y conversado de todos estos temas. Eh, Quiero que se ubiquen en el hecho de que definitivamente en este planeta han participado o hemos tenido contacto con varias razas estelares, no con una, con dos, con 10, no, con muchas razas estelares, desde hace millones de años. La consecuencia de toda esta interacción es que a nivel genético hemos sido, digamos, en una medida, en ciertas épocas, mejorada nuestra genética y en otras épocas, de alguna forma, limitada nuestra genética. Pero a final de cuentas, nosotros, al momento de reconocernos como almas y no identificarnos con nuestro cuerpo biológico, podemos entender que todas estas interacciones que estamos teniendo son procesos que tenemos a nivel de alma y que venimos arrastrando de muchas situaciones que hemos tenido desde Guerra de Orión, Guerra de Pie, en Pléyades, en Orión, en Lira, es decir, hemos participado como almas en muchas situaciones. Y en este momento, en la Tierra, de alguna forma, es un campo de batalla en donde eh, se están resolviendo a nivel energético, a nivel emocional, cantidades de situaciones que hemos arrastrado de otras épocas, tanto de épocas de la misma tierra, Atlántida, Lemuria, Egipto, Grecia, lo que sea, todo anterior, pero también de situaciones que han ocurrido a nivel galáctico. Cuando nosotros vamos entendiendo eso y comprendemos que en la medida en que vamos integrando, que formamos parte de un universo, de una galaxia, y muchas razas habitan nuestro universo, no somos la única raza. Tenemos que ir lidiando justamente con esto que acaba de mencionar Isa, cantidades de razas cuyo objetivo de existencia es la dominación y por esa razón se han especializado en el tema, por ejemplo, tecnológico y de esclavizar y dominar. Ese es su área de, sí, Sí, lo que más hacen. Entonces, tenemos nosotros como seres humanos que ubicarnos y entender que lo que ha ocurrido durante los últimos cientos y miles de años es buscar evitar que recuperemos nuestra memoria para que no nos empoderemos y no le hagamos frente a todos estos invasores de los cuales ya ha hablado Isa, porque ojo, Anunnaki no es una sola raza. Los Anunnaki se refiere a varias razas. Tenemos los dracorreptiles, los grises de Orión, los maitrelos, es decir, los ciertos insectoides. O sea, no es una sola raza que abarca el término Anunnaki. Entonces, hemos sido invadidos por distintas razas que se han aprovechado de, además, situaciones de guerras aquí en este planeta y recientemente, y digo recientemente porque nuestra historia tiene cientos de miles de años, la colocación de la tecnología en la Luna. Y a nivel galáctico hay ciertas razas que a pesar de que uno las ubica dentro del área de benevolentes o de servicio a los demás, son razas que para protegerse muchas veces a sí mismas, a sus propios entornos, a sus propios sistemas solares o galaxias, de alguna manera no intervinieron a tiempo o dejaron de prestarle atención a las situaciones que estaban ocurriendo en la Tierra, siendo que la Tierra es una biblioteca viviente y tenía ciertas características particulares. Entonces, es muy importante que esta información que estamos teniendo, cada una de las personas que nos está escuchando se ocupe de buscarla. Esto no es una tontería, no es algo que tú dices, bueno, pero es que eso no me va a pagar el alquiler ni me va a dar mi sueldo. Sí, pero la situación que estamos viviendo es, estamos en una guerra espiritual y el trofeo es el alma del ser humano. Entonces, si el alma queda atrapada por parte de estos seres,
y no termina de realmente ascender o pasar por este salto cuántico y hacer su trabajo, es un trofeo para los invasores. Es como que, mira, esta no logró, esta se perdió. Entonces, claro. es un tema de elección en este momento lo que estamos viviendo. Bueno, Isa, quería dar esto porque has hablado muchísimo y quiero que la gente se ubique en lo valioso que es ir atando cabos e irse ubicando mentalmente, no solo en el planeta Tierra, sino almáticamente en una historia que todos tenemos como almas. En Claro, por este, ejemplo, ajá, sí, claro, ajá, por ejemplo, lo de la invasión de Pléyades, los mismos que invadieron Pléyades, que son los Anunnaki, son los mismos que invadieron la Tierra. De hecho, exacto, cuando fueron derrotados en Pléyades y fueron expulsados de Pléyades, ellos se arrancaron y se arrancaron al sistema solar y se arrancaron a Saturno, sin que nadie se enterara. Y ahí empezaron después, sin que nadie se enterara, se tomaron Marte y después se metieron a la Tierra, falseando su identidad, haciéndose pasar por refugiados de las guerras de Orión. Y los de acá, bueno, les creyeron. Además que también aquí había un poco de corrupción. claro. Aquí, claro, aquí estaba estaba el Consejo de Andrómeda, la Federación y la Consejo de Andrómeda, como que anteriormente tuvo guerras con los draconianos, los Orión, las guerras de Andrómeda, que Alex Collier cuenta si quieren revisarlo. Entonces ellos como que estaban a cargo de esa parte, les gusta mediar con eso. Entonces también ellos habían puesto a través de la federación un representante de la tierra, que era Caligastía. Y Caligastía Se corrompió. se corrompió Sí. y de hecho Caligastía fue el que le dijo a los demás, y como los demás creían que era alguien bueno, le hacían caso, decían, oh, bueno, él dice son refugiados, son buenas personas, no, Claro, no lo cuestionaron. le Claro, abrió los igual, portales, le abrió las puertas claro, a los demás. claro, como ahora, pues ahora la gente no cuestiona lo que dicen los políticos, en ese tiempo no se cuestionaba a este político. Pues Ok, decían, no, si la federación es tan buena, son benevolentes, ¿cómo nos van a mentir? Entonces, claro, les creyeron y ahí después pasó lo mismo, igual que es como más o menos el mismo modo operandi que hicieron los aztecas. Los aztecas también llegaron pidiendo que no tenían dónde vivir y les dieron el lago Texcoco para que se quedaran y ahí empezaron a hacer Tenochtitlán y después cuando estaban bien instalados atacaron a los que le habían dado asilo y atacaron a todo el mundo y empezaron a invadir todo. Y también tenían un dios que era Huitzilopochtli, que era uno de los hermanos de estos Anunnaki, porque eran cuatro príncipes. Siempre se habla de dos, pero en realidad eran cuatro. Entonces ahí estaría que sacó a Tezcatlipoca. Claro, entonces los pleiadianos también se sienten un poco, no sé si responsables también, porque ellos, los mismos que lo invadieron a ellos, están invadiendo la Tierra y también ellos se enteraron tarde de que no eran quien decían ser, o sea, cuando ya todo estalló, los pleiadianos se dieron cuenta de que se les metieron por debajo, literalmente, y conquistaron el planeta Tierra. Y después vieron muchas guerras, y el Consejo de Andrómeda, en vez de ayudar a liberar el planeta, decidió que era mejor mantener la Tierra en cuarentena. Y ahí vino todo eso de poner la luna para ponerla en 3D, supuestamente para que no salieran estos seres, pero al final se dieron igual. Después del diluvio se les dio la autorización de que se fueran. Y eso está escrito en la Biblia, de que después del diluvio se fueron. Jehová y él y todo eso que estaban aquí, o el Señor que también sale con diferentes nombres sí, o sea, hay como varios en el dioses que Génesis, están claro. reflejados en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia ortodoxa rusa o la ortodoxa etíope que tiene el libro de Enoch, que ahí se entiende. El Enoch ocurrió antes de la llegada de los Anunnaki. Eso es una historia que muchos la mezclan con los Anunnaki, dicen que los Nefilim son Nefilim es una palabra que es como para decir que es una persona híbrida.
una mitad humano, mitad alguien de fuera. Claro. Pero no significa que sean como hijos de Anunnaki o solamente hijos de Pleiadianos. Claro, esa historia de Enoch con los 200 que bajan en realidad no son los Anunnaki, es anterior. Ah, Pero ahí imagínate. se empezó como a echar a perder la cosa. O sea, entonces, para entender el por qué la mayoría de los pleiadianos están aquí, venusinos, porque ellos también se sienten como un poco responsables. Además que ellos le declararon prácticamente la guerra a estas razas y no quieren permitir de que sigan invadiendo y conquistando territorio, porque Anu, por ejemplo, es rey, pero rey de un montón de planetas y sistemas. Por eso hay muchas razas regresivas que están bajo su mando, Claro. porque él es el rey. Y hay varios reyes, pero él es como el rey que conquistó varias partes de Orión, varias partes de la Osa Mayor también. Los draconianos también han conquistado, pero ellos como que usan también a los reptilianos. Y Anu, por ejemplo, respondía a algunos draconianos, pero mm, no les quería hacer caso. Entonces, como que él llegó y invadió acá porque era una biblioteca viviente y todo eso. Claro, algunos, entonces ahí empezaron los tratados, con los draconianos empezaron a decir, no, esta persona no nos gusta, es mejor que se quede aquí encerrado, y ahí empezó como que, y a cambio paramos las guerras, o sea, tratamos de hacer Claro. Nos una hacemos los paz, locos y no vemos una lo que está tregua, pasando. Una tregua. claro, entonces Claro. el Consejo de Andrómeda estuvo de acuerdo, se hizo el pacto, que algunos contactados, alguna información le llaman el pacto de Andrómeda, aunque si uno busca Pacto de Andrómeda, está como al revés, como ponen como a los atlantes como buenos y a los lemurianos como malos. Siempre es como, hay como Bueno, la distorsión que hemos hablado distorsión de la es, es- es- información, claro. claro, y al Entonces, final, para ya entender va, lo que está sucediendo ajá, ahora, ellos se fueron, pero dejaron híbridos. Y esto es lo que exacto, habla la jefa del Banco Mundial, que habla de los Homo capensis. Y los Homo capensis, estos que son de cráneo alargado, ahí podemos encontrar varios vestigios arqueológicos de eso, sobre todo las momias de Nazca, también tenemos ahí de tres dedos, que hay una especie de hibridación. Los Homo capensis fueron los que fueron dejados por Enlil, que es el que le ganó la tierra a Enki, en vez de heredar la Enki, la heredó Enlil. Y Enlil se fue y dejó gente. Entonces él claro. después como que los llamaba a distancia. Por ejemplo, el Claro Arca de la que Alianza, por ejemplo, continuaba el contacto, claro, y el Arca de la Alianza, por ejemplo, sería como una especie de de, computadora, de teléfono teléfono, celular. claro, y el rey David como decía, aló, ¿con quién hablo? Una cosa así. Entonces, y ellos no estaban acá. Los que habían Claro, acá eran los híbridos, los Homo capensis. Eso, de ahí David ahí rastreó bien las líneas de sangre. Hasta el día de hoy, muchas familias comparten esa y son los que ahora se llaman el cabal, el estado el profundo. estado profundo, etcétera. Claro, Exacto, entonces, para entender, entonces es importante saber la historia de la Tierra y las diferentes versiones, es porque hay diferentes razas contando. Por ejemplo, una exacto, raza de Sirio A y una raza de Sirio B va a contar de manera diferente. O la de claro, Sirio B tenía más influencia en Anunnaki y puede que cuenten que los Anunnaki no eran malos, que incluso le hizo un salto evolutivo al humano. De hecho, los Anunnaki les conviene que crean que la raza humana evolucionó de un primate, gracias a ellos, como que ellos nos dieron la inteligencia, ellos son nuestros padres, cuando no es así. Ya habían razas acá, los lemurianos eran prácticamente magos, sabían magia, tenían telepatía, telequinesis, tenían todo. Los atlantes también, que eran descendientes de pleiadianos de Atlas, ay, quedan 2 minutos. también Y, eran Isa, inteligentes. Entonces, por eso es importante entender la historia de la Tierra y como los primeros contactados, George Van Tassel, por ejemplo, y Trevor es contable para decir de que, si quieren buscarlo.
Ellos son como los que cuentan como la verdadera. Después como que la federación empezó a contar otra historia y después el Cabal se metió Y a ha distorsionar. distorsionado todo. Isa, ya nos queda un minuto. Tienes varios mensajes aquí en el celular, estaba tratando de comentarte. La gente es súper agradecida. Anayela, Ela, alguien te manda saludos, María, y uno pregunta, ¿cómo tú sabes tanto? Entonces yo quiero, porque, a ver, Isa es investigadora, al igual que yo, somos investigadoras. Nos hemos dedicado a buscar respuestas a todo este panorama y este infinito, que lo que yo llamo el juego cósmico. Por favor, Isa, si una persona quiere participar, por ejemplo, en algún grupo que tú tengas y poder interactuar contigo y hacer preguntas e ir formándose su propio criterio, buscando sus propias piezas del rompecabezas, ¿a dónde podría contactarte? Por Telegram, entiendo que es así. Sí, bueno, yo tengo un grupo de Telegram público para cualquier persona, se llama Manifestando Realidad, o sea, lo pueden buscar de esa manera, Perfecto. Manifestando Realidad. Manifestando realidad. Entonces, aquellas personas que están preguntando por acá, yo quiero saber más, yo quiero entender más, yo quiero, ok, bueno, Manifestando realidad es un grupo público que Isa es la administradora y está allí en Telegram. Así que aprovechen y contáctela. Isa, 2 segundos de chao, de despedida y ya estamos listos. Bueno, gracias por haberme invitado. Este es un tema Sí, muy es para cinco quedó programas. pendiente. Yo creo que quedó para otro programa, Sí, más sí, que sí. nada ver como así como más lento que cada cosa que ha dicho que ha contactado. Esta parte fue como un resumen de todo eso y también para que vean de que hay vestigios arqueológicos y que no es solamente los contactados, uno puede usar la información de los contactados para que quede, para ver cómo se refleja eso en la mitología, lo que cuentan otros maestros que no son contactados, que saben historia. Hay muchos que ya saben esa historia. Entonces, ¿y cómo nos perjudican hoy día? Hoy día hay una guerra, por eso son pleiadianos versus reptilianos. O sea, la Sí, Tierra fue conquistada y no ha podido ser todavía totalmente liberada. liberada. Así es. Así que bueno, gracias Isa, gracias a Mantra FM. Aquellas personas que escucharon este programa, esto va a quedar grabado. Compártanlo. Esto es información importante. Dejemos ya atrás todas las historias religiosas, etcétera, que nos limitan y demos ese gran paso para convertirnos verdaderamente en lo que siempre hemos sido, que es humanos galácticos. Entonces recuperemos eso que somos. Así que gracias, Isa, por todo lo que nos has compartido, gracias a todas las muchísimas preguntas, muchísimos comentarios, pero bueno, no los puedo leer todos. Así que bueno, gracias a Mantra FM y bueno, nos vemos. Vamos a volver a tener otro programa, Isa. Esto Sí, da yo para creo más. que sí, sí. Sí, gracias a Ya. todos. Chao. Chao, que estén bien. Gracias.